¿Tiene sentido el título de este video? Y ya me dirán, pero si Dermistatu solamente tiene un álbum. Y es verdad, solamente tiene un álbum. Pero para poder llegar a donde quiero llegar, voy a tratar de hacer un recorrido cronológico por esa faceta de composición, la evolución de su faceta como compositor, del, valga la redundancia, el compositor principal de Dermistatu, Cayayo Troconis. Para ello tenemos que viajar a los años 80, cuando nace la agrupación Sentimiento Muerto. Sentimiento Muerto es una de las agrupaciones más importantes que ha tenido el pop rock venezolano. Junto a Zapato 3 y Desorden Público, se transformaron de alguna u otra manera en las agrupaciones claves para que un movimiento que venía consolidándose durante 20 años, a partir de ese momento, la carrera y la vida de lo que era el rock en Venezuela cambió para siempre. Sentimiento Muerto nace no como una banda de rock, nace como una miniteca. En ese momento estaban bastante de moda ese estilo de fiesta donde iban personas a colocar música. En el caso de ellos era música post-punk, música punk. Y básicamente lo que ocurrió fue que ellos decidieron finalmente agarrar los instrumentos y empezar a hacer música. Para ese momento se llamaban Dead Feelings y ya de alguna manera iban desplazando el trabajo de la miniteca. Posteriormente pasaron ese nombre o tradujeron ese nombre al español y se llamó Sentimiento Muerto. Todos los que conocen un poco la historia de Sentimiento Muerto saben que la primera etapa de la agrupación y su primera manera de distribuir su música era a través de los cassettes. Y los cassettes, de manera pirateada, se distribuían por gran parte de Caracas y de alguna manera hacía que la agrupación y sus canciones, sus primeras canciones, se conocieran por toda la movida underground del momento. Hubo otro elemento importante dentro de la dinámica de Sentimiento Muerto para aquel entonces, este logo. Este logo se grafiteaba por toda Caracas y ya de manera iconográfica en los jóvenes se empezaba a relacionar esta imagen con la música que ellos estaban realizando en ese momento. Ya no era solamente canciones, sino que la imagen de la agrupación cogía fuerza. Para 1987 estrenan su primer disco, El amor ya no existe, y significó un antes y un después de la agrupación, ya firmados en esta oportunidad por Sono Rock Band. Producido por el artista argentino Fito Páez, representó de alguna manera la entrada al mundo profesional de Sentimiento Muerto dentro de la música. Para este punto vamos a empezar a hablar de las canciones. Y El amor ya no existe es un disco que tiene muchos temas que aún hoy en día son reconocidos. Culebrón, Descargar, Cabeza, son canciones que forman parte de esa identidad que los conformaban, de esa identidad que te da la juventud, ¿no? De rebeldía, de visceralidad, ser contestatario ante el sistema y ante todo lo que te rodea. Ellos dejaron plasmado dentro de este disco, pero ya de manera más estilizada y mejor acabada, ¿no? Por ser ya un disco propiamente profesional, esa esencia que tenían para ese momento. Pero existe dentro del disco una canción que es de alguna manera distinta a las demás. Estamos hablando de Un agradable calor, una canción que interpreta Cayayo cantándola, ¿no? Y que siempre me ha parecido que de alguna forma su voz trata como de esconderse un poco con los coros que le aporta Pablo Dañino en el desarrollo de la canción, como si tuviera un poquito de vergüenza, o es al menos la percepción que tengo. Es una canción muy emocional, muy tierna, muy sincera, y que para mí es uno de los temas más bonitos que se han escrito dentro de la historia del pop rock venezolano. Quizás otras canciones de Sentimiento Muerto puedan eclipsar un poco el trabajo de esta canción, pero ya por ahí podíamos ver la calidad de composición que podía tener Cayayo para ese momento. La sábana húmeda como un paño en la lágrima seductora, cargada de
1989 estrenan Sin sombra no hay luz. Si el amor ya no existe era de alguna manera la inocencia y la espontaneidad plasmada en un disco, Sin sombra no hay luz es la lógica y magistral evolución de la agrupación. Para este momento, Guillermo Carrasco y los mismos miembros de Sentimiento Muerto son los productores del disco. Tenemos una mejor construcción en los versos y también al mismo tiempo un coqueteo con el sonido latinoamericano, lo que ellos posteriormente denominaron el sonido rico. Ya lo podemos ver en Sin sombra no hay luz. Esto lo podemos ver en canciones como Ayuk Payé, Resiste y Payaso. Esta última, Callayo participa como letrista y se siente bastante interesante el trabajo que aporta dentro del personaje que canta en esta canción, como utilizando esa perspectiva íntima pero al mismo tiempo cínica para poder describir su naturaleza humana. Se ríe mi pellejo y yo le sigo el juego. Tan solo si entendiera que este cuerpo es mi apego. Y llega 1991, un nuevo disco, una nueva década. Infecto de afecto, desde una postura bastante valiente, es un disco que viene a buscar otro norte sonoro y se nota desde el comienzo. La guitarra toma un papel fundamental, mucho más protagónico que antes, siendo más estridente su sonido y mostrando también una evolución no solamente de Callayo, sino del otro guitarrista también importante dentro de la agrupación, que fue Pingüino, y que posteriormente esto lo pudimos ver desarrollado en su agrupación La Calle. Este sonido estridente lo podemos escuchar en canciones como La Estampida o el sonido ya funky de Tropiezos. Fue su propia decisión evadirse de mi afecto y todo lo que era yo. Creo que no es demasiado arriesgado reconocer que en este disco se puede ver los primeros signos de lo que después sería Dermis Tattoo. En el libro Alma Perpetua del autor Eugenio Miranda había un episodio bastante particular en la que tengo entendido Callayo le estaba comentando a su manager de ese momento, Elena Ibarra, que ellos querían tocar en bares de putas. No sé cuál era la intención real que estaba detrás de un comentario como ese. Sirve de alguna forma como un elemento conceptual que se iba a materializar posteriormente en Dermis Tattoo. Y tengo entendido que la agrupación sí cumplió este deseo que tenía. Ya con el fin de Sentimiento Muerto nace oficialmente la agrupación Dermis Tattoo en 1992. Dermis logra concretar un EP de 2 canciones, donde se escuchan las primeras versiones de Sordera y Terrenal. Posteriormente viajan a Argentina, motivados por Fernando Zamalea, baterista de Charly García y amigo de Callayo desde la época de Sentimiento Muerto. El resultado final, además de tocar y vivir las experiencias que te da una ciudad como Buenos Aires, fue La violó, la mató y la picó, el disco de Dermis Tattoo. Tenemos así un disco que se nutrió de 2 ciudades latinoamericanas, Caracas y Buenos Aires. Así pudieron recrear la amenaza que para ellos representaba el futuro, de una generación que refugia su miedo en una ira sostenida y cuya meta lírica era describir lo que ocurría a su alrededor. Terrenal, Zorra, Ausencia y el chillido de los taxis tienen esas características. El sonido del álbum se ubica musicalmente en el rock de la década que pertenece. El grunge se asoma en algunos riffs y algunos arreglos, pero también el punk y la guitarra funk. Es un disco indispensable dentro de la historia del rock venezolano, y para muchos es el número 1 dentro de este género musical. Pero ¿qué ocurre ahora, ya después que hicimos todo ese recorrido evolutivo que mencionábamos al comienzo del video? Los fanáticos ya saben que estas no son las únicas canciones de Dermis Tattoo. Sabemos que en 1997, un trabajo de 6 canciones prometía ser el material del segundo disco de la agrupación. Despistado, el track oculto del disco anterior, sirve como un puente para reconocer esta nueva etapa más directa en el trabajo de composición de la agrupación.
dado giro dando vueltas sin parar. Me he encontrado con un caso igual. Los miembros de la banda ya han aclarado que las canciones del primer disco, o gran parte de las canciones del primer disco, nacieron en Jam Session. Ese juego que tienen los músicos de improvisar sobre notas que nacen en ese instante o de ideas que no han sido aún terminadas. Pero en este nuevo punto la dinámica cambió. Ya no hacía falta tanta estridencia, tanto caos para comunicar lo que querían decir. Hay cosas en el mundo por las que hay que pagar. Mientras más te empeñes en acapararlo todo, llegaste a viejo sin antes probar que el agua es agua en cualquier manantial. Llegaron a un punto de madurez en donde podían contar sus historias de un modo distinto. Y si antes el fin último era describir lo que ocurría, acá el fin último era reflexionar no solamente sobre el pasado y sobre el futuro, sino sobre el camino que los llevó al lugar donde estaban. Hombres de negocio, Cría Cuervos, Artificial son canciones que dejan en evidencia esa postura. La última movida de Dermis por encontrar una solidez en su carrera musical fue su viaje a Los Ángeles. Y en este libro, Zona de Bandas de Luis Laya, Sebastián Araujo comenta que existió la posibilidad de grabar esas canciones con el actualmente controversial Gustavo Santaolalla. Pero su agenda estaba llena durante todo un año y esa posibilidad quedó solamente en una anécdota. A mi manera de ver, estas canciones están mejor logradas en su trabajo de composición en comparación con el disco anterior. No quiero desvirtuar el trabajo de La Violó, La Mató y La Picó, pero cuando quiero escuchar a Dermis o cuando recuerdo a Dermis, de alguna manera mis dedos de manera inconsciente van a Bazuco o Animalito en Corral.